Hermanos y amigos, una vez más les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, llegando hasta la intimidad de sus hogares o de los diferentes lugares donde ustedes se encuentran para compartir un mensaje precioso de la palabra de Dios. Y queremos enviar saludos, hermanos, a todos nuestros amigos en el área de Atlanta y también en diferentes lugares. En New Jersey, Nueva York, se encuentra nuestra hermana Juana López, la hermana Juanita, enviamos muchos saludos a ella. La hermana Sandy Berríos también, queremos saludarla. A la hermana Ruth Hernández, nuestros hermanos también en California. La hermana Rosa Gaviria, la hermana Artemisa, enviamos saludos también a nuestros hermanos en Chicago. Se encuentra la hermana Betty. Betty, muchos saludos para ustedes, para Salo, las niñas. Siempre están en nuestras oraciones y queremos pedirle al Señor que el Señor nos bendiga. Queremos también saludar a Judy Walker. Que el Señor te bendiga. Gracias por entrar en la cadena, la transmisión en vivo para escuchar la palabra del Señor. Siempre están en nuestras oraciones. Siempre estamos orando también por la familia Walker. Judy Walker, por Josefina, por todos los que están entrando en este momento. Hermanos, es realmente una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y estos temas que estamos compartiendo nos deben de llevar a nosotros a una relación con Jesús. Nos tienen que acercar más al Señor porque estamos viviendo en el último tiempo. Y tenemos que pensar, hermanos, que llegó la hora de vivir de verdad el Evangelio. No vivir el Evangelio a medias, ni un cristianismo mediocre. Eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere que hoy comencemos de nuevo con Él. Que tomemos la decisión de todo corazón de obedecerle y servirle, obedecer su santa palabra y servirle de todo corazón. Muy bien, hermanos, vamos a leer una lectura bíblica y el título del tema es Las cisternas rotas. Las cisternas rotas es el título del tema. La lectura bíblica se encuentra en Jeremías capítulo 2 y el versículo 13. Dice así el Señor en su palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tremenda esta escritura y ese va a ser la base del estudio de la palabra del Señor en esta tarde, ya cuando las horas del sábado casi están por culminar. Les invito para que vamos a tener una palabra de oración en el lugar donde usted se encuentre. Incline su rostro, puede cerrar sus ojos, o si quiere acompañarme puede arrodillarse. Vamos a orar. Vamos de rodillas para pedir al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde de tu día santo. Ya casi, Señor, llegamos a las horas en que tu día va pasando, Señor, a la historia y una nueva semana la va a iniciar. Te pedimos, Padre, una bendición especial por todos tus hijos que han entrado en la cadena de oración. Aquí se encuentra tu hija Judy Walker, bendícela, bendice a su esposo, su familia, sus hijos, Padre, bendice también sus familiares, bendice de manera especial a Josefina. Padre, todos los que están entrando son para nosotros un motivo para pedirte que tú les extiendas tu bendición. Nuestro hermano Rafael Estrada, Fernando Pacheco, la hermana Juana López, bendice a nuestra hermana Juanita, Padre. Ponga tu mano sanadora sobre su cuerpo y dale una bendición de salud. También bendice, Señor, nuestra hermana Sandy Berríos, su esposo, sus niños, bendícelos, Padre. Su ministerio que tienen allí en Nueva York, bendícelos. Señor, una bendición especial por cada uno de los que nos ha pedido de una manera especial que oremos por ellos. Ahora en este instante te pedimos que tú nos des tu bendición al abrir tu palabra. Envía tu Santo Espíritu para que nos hablen esta tarde con el poder y la autoridad que tú solamente sabes hablar. Que podamos entender cuál es tu voluntad. Que entendamos que estamos en el tiempo más difícil y que es nuestro deber prepararnos para ir muy pronto contigo al reino de los cielos. Bendice tus hijos en toda la ancha faz de la tierra. Tus hijos fieles que obedecen tus mandamientos y ponen en alto tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Bien, mis hermanos, viendo la necesidad que tenemos en este tiempo, hemos venido escogiendo los temas
que nos ayudan a tener un cristianismo práctico. El tema que lleva por título la fiesta del sol, hoy al mediodía precisamente, hoy 5 de mayo, nos hablaba de la adoración al sol, de la adoración de un día falso, como es el día domingo, es un día falso de descanso, que no tiene base en la palabra de Dios. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que el cristiano necesita descansar el día domingo, al contrario, en todos los pasajes de la Escritura nos habla referente al sábado. Miren qué tan interesante, así sucesivamente, todos los temas que hemos venido estudiando nos ayudan a vivir un cristianismo práctico y nos están ayudando entonces a consagrarnos al Señor, porque el propósito es que nos consagremos al Señor. No podemos permitirnos, hermanos, como vivimos en este tiempo, que es el último tiempo del fin del mundo, que nosotros entonces nos hagamos los de la vista gorda o los de los oídos cerrados, que nos hacemos los sordos y que entonces echemos a las espaldas el mensaje del Señor, porque hay muchos en esa condición y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que una vez que escuchemos su palabra, la pongamos en práctica y tomemos la decisión de hacer un cambio en nuestras vidas. De nada nos vale, hermanos, leer la Biblia entera y seguir en las mismas. De nada nos vale seguir en la misma condición de pecado sin arrepentimiento ninguno. El Señor quiere que nosotros tomemos la iniciativa de entregarnos a Él y de comenzar a rectificar nuestros errores y vivir vidas que glorifiquen su nombre. El tema lleva por título Las cisternas rotas. La lectura bíblica que leíamos era Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males, dos errores ha cometido el pueblo. Dice, lo primero que han hecho, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Lo segundo que han hecho es, han cavado cisternas rotas que no retienen agua. En esos tiempos, el pueblo tenía que almacenar o depositar el agua en cisternas. Vamos a llamarle pozos. En inglés sería un water well. Estas cisternas eran las que retenían el agua de la lluvia o de abajo de la tierra, y de esta manera ellos se abastecían con el agua necesaria para alimentar a los animales, para sus cultivos y para su uso personal, para el aseo personal, etcétera, y para cualquier cosa que ellos necesitaran. Pero aquí el Señor utiliza una figura. La figura que el Señor está utilizando es, me han dejado a mí fuente de agua viva y se han cavado cisternas rotas que no retienen el agua. Es como que vamos a pensar en este momento en una gran olla de barro donde vamos a poner el agua. Si esa olla de barro tiene un agujero o está agrietada, es imposible que retenga el agua. Usted puede venir con una cubeta llena de agua a depositar el agua allí, pero ese recipiente está agrietado, tiene un agujero. En la Biblia dice, está roto, por ahí se va a salir el agua. Y entonces no va a retener el agua. ¿Para qué le sirve un recipiente así? No sirve, no tiene un uso positivo, porque al fin y al cabo toda el agua se va a salir y se va a perder. No va a prestar ningún beneficio, no va a servir para nada. Ahora miren que Dios quiere y compararnos a nosotros, a sus hijos, quiere compararnos con vasijas de barro. Lo primero que vamos a leer es Job, el libro de Job, capítulo 33, versículo 6. Esta es la comparación que el Señor hace a nosotros. Job, capítulo 33 y el versículo 6. Miren cómo nos dice el Señor en su palabra. Dice, heme aquí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Entonces dice que de barro fui formado. Esta es la mejor explicación de la creación del hombre. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Es interesante que aquí en el libro de Job,
capítulo 33, versículo 6 dice: heme aquí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro yo fui formado. Qué interesante, ¿verdad? Ahora vamos a mirar esta escritura que se encuentra en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 2. Lamentaciones. El libro de Lamentaciones está después de Jeremías. Después del profeta Jeremías viene el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 4 y el versículo 2. Dice así: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Dos versículos diferentes. Uno del libro de Job 33:6, que dice que fuimos formados del barro, y aquí en Lamentaciones capítulo 4 y versículo 3 dice que nosotros los hijos de Dios somos comparados a vasijas de barro. De manera que si yo soy comparado a una vasija de barro, yo soy un recipiente, usted es un recipiente. ¿Qué es lo que usted puede recibir? Si usted es un recipiente útil, usted va a recibir en su vida muchas cosas que van a llenar ese espacio o ese vacío de su vida. Lo mismo en el caso mío, si yo soy un recipiente, si yo soy una vasija de barro. Pero si el Señor está dispuesto a depositar en mí el agua de vida, y si por alguna razón el recipiente está agrietado, tiene un agujero, tiene un escape, yo no voy a retener nada. Voy a estar recibiendo, pero se va a estar yendo. El Señor dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Usted no puede ser un recipiente roto, agrietado, averiado, hecho pedazos. Usted necesita todos los días entender, a la luz de la palabra de Dios, que si usted es un recipiente para la gloria de Dios, usted va a recibir del Señor todas sus bendiciones que Él nos ofrece. Esa es la ilustración más preciosa y sencilla que el Evangelio tiene acerca de nuestras personas. Somos como vasijas de barro. El título del tema en esta noche es vasijas rotas. Y estas vasijas rotas, cisternas rotas, que no retienen el agua, como dice en el libro de Jeremías capítulo 2, donde leíamos la lectura bíblica, capítulo 2, versículo 13, dice: son cisternas rotas que no retienen el agua. Hermano, no permita que la bendición de Dios se vaya, se escape, se salga de su vida. Usted es el que va a perder la bendición. El Señor quiere que seamos recipientes que retienen su palabra, retienen sus bendiciones. El Señor en su palabra dice que Él hace salir el sol de justicia sobre buenos y malos. ¿Qué sucede cuando viene la bendición sobre los impíos? La desechan, la rechazan. Cuando se presenta un mensaje de la palabra de Dios, lo critican el mensajero, quieren insultarlo, quieren atacarlo. Esas son vasijas rotas. Ahora vamos a ver que si en la iglesia, que es una comunidad de creyentes donde se reúnen con el propósito de adorar a Dios, y si es una iglesia que se compara a una cisterna que no retiene el agua, entonces va a haber un escape. No hay bendición que se retenga. La iglesia misma es un instrumento roto que está haciendo que la bendición se salga. Nadie va a salir beneficiado, ningún miembro de iglesia, ni el mismo predicador, porque es una cisterna rota. En lugar de retener la bendición adentro, la bendición se sale. ¿Cómo se considera cisterna rota? Ahora vamos a ver aquí en la escritura esa definición para que la podamos entender. Es Jeremías capítulo 4 y versículo 22. Miren lo interesante de este pasaje. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Esto es tremendo. Aquí Dios habla de su pueblo. Dice: mi pueblo es necio, son ignorantes, para hacer el mal son muy entendidos, pero para hacer el bien no lo supieron hacer. Eso representa una vasija rota. Una vasija rota que está más dispuesta a hacer lo malo que lo bueno, que no quiere buscar el bien ni la bendición de Dios, sino todo lo contrario.
El ánimo que hay dentro de esa persona no es recibir la bendición de Dios, al contrario, alejarse entonces de toda posibilidad que el Señor lo pueda bendecir. Recuerden la semilla sembrada en diferentes tipos de terreno. Jesús dice que la que cayó junto al camino es la que oye la palabra de Dios, luego viene el diablo, arrebata del corazón la semilla para que la gente no crea y se salve. Esa es una vasija rota. La semilla sembrada en la buena tierra recibe la bendición, produce fruto, crece y entonces se convierte en un árbol o en cualquier vegetal que produce fruto para la gloria de Dios. Eso es completamente diferente a una cisterna rota. Pero aquí nos dice la descripción en Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero el bien no lo supieron hacer. Hermanos, cuando nosotros hablamos de las costumbres del mundo dentro de la iglesia, lo que viene siendo, vamos a decir, el Día de la Madre, el Día del Padre, hermanos, porque el que quiera celebrarle un Día a la Madre en su casa, muy bien, vaya y hágalo, aquí no hay ningún problema. El problema es cuando esas costumbres del mundo se traen dentro de la iglesia y se hacen allí en el lugar que debe de ser dedicado para la adoración a Dios. Eso es una cisterna rota. Luego viene el Día del Padre, la misma cosa. Se celebran esas actividades dentro de la iglesia. El joven adventista, la misma cosa, se celebran dentro de la iglesia. El Señor dice, mi pueblo es necio, son necios. Luego viene la Navidad, luego viene el Halloween, y allí no le dicen Halloween, le llaman el Día del Niño Adventista. Esa es la misma cosa, hermanos. Las costumbres del mundo son costumbres del mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Siempre recalcamos la misma cosa. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos está hablando de lo mismo. No hay un mensaje en la palabra de Dios diferente. Hay una amonestación. O somos o no somos. ¿Somos una cisterna rota que no retiene la bendición? ¿O estamos bien para recibir y retener las bendiciones del Señor? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Una o dos? ¿La primera o la segunda? ¿Estamos bien con Dios? ¿Somos cisternas, vasijas de barro que están dispuestas a retener la bendición de Dios para luego compartirla con otros? ¿O estamos en una condición agrietados? Hay un agujero, se está saliendo la bendición y eso no es aceptable, Dios no lo acepta. Miren esto, Salmos 81, vamos a leer este pasaje en el libro de Salmos, capítulo 81, versículo 11. Salmo 81, versículo 11 hasta el 13. Dice así, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado. Miren qué interesante, el mismo Dios dice, oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, si me hubieran aceptado. Pero ¿qué sucedió? La historia nos cuenta que el pueblo de Israel se echó a Dios en las espaldas, ignoraron su palabra, se entregaron a la rebelión y a la desobediencia. ¿Cuál fue el resultado? Dios rechazó a toda la nación. Dios le dio una oportunidad a usted y a mí, que somos parte de los gentiles, que no tenían ningún derecho a la salvación. Pero de eso no debemos de llenarnos de orgullo, porque si nosotros tampoco servimos, entonces Dios se va a escoger a otra gente. La historia vuelve y se repite. Si el pueblo apostata, se aleja del camino del Señor y no tiene el deseo de servirlo de todo corazón, se convierten en cisternas rotas que no retienen la bendición. Dios escoge a otra gente, Dios llama a otras personas y les da la oportunidad que nos dio a nosotros. Por eso ayer en el Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a las 7 iglesias, el Señor le dice, allí el testigo fiel les da un consejo y le dice, sé celoso y arrepiéntete para que ninguno tome tu corona. Hay una posibilidad de que alguien tome nuestra corona, tome nuestro lugar, nuestro derecho a la salvación lo puede venir y tomar otro. No lo vamos a perder. Hermanos, hay que luchar en el nombre de Jesús por nuestra salvación.
luchar contra nuestro carácter defectuoso, luchar contra nuestros impulsos de pecado, decirle al Señor, ayúdame, tú me puedes dar fuerza, levántame, Señor, y dame la dirección que necesito hoy para poder obedecerte. Muy bien, entonces vamos a leer Isaías, capítulo 1, versículo 3. Estamos hablando de la condición de cisterna rota. Isaías, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que nos dice aquí el Señor en su santa palabra. Dice, el buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Miren qué interesante. El Señor quiere poner como ejemplo estos animales. Él dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Estos animales tienen la capacidad que si los sueltan en el potrero, ellos van a regresar al lugar de donde ellos pertenecen. Ellos no se van a ir para otro lugar. Al pesebre de su señor es a donde ellos van a llegar. Y el Señor dice, el buey conoce a su señor y el asno el pesebre de su dueño. Ellos van a dirigirse al lugar donde pertenece. ¿Por qué el pueblo de Dios no está buscando a Dios de todo corazón? ¿Por qué no hay un deseo de encaminarnos nosotros hacia el camino recto y verdadero que es Cristo? Cada vez más estamos viéndonos fuera del camino, practicando las costumbres del mundo, poniendo abajo la palabra de Dios, pisoteando los principios de la palabra de Dios y entonces dándole crédito a las costumbres del mundo. Eso es lo que está pasando en la actualidad. El Señor quiere un pueblo santo, un pueblo justo. Dios tiene hijos fieles. Es un remanente nada más, es un pequeño grupo. Pues el Señor quiere que se levanten y que pongan en alto su santa palabra. Ahora vamos a ver otro pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 5 y versículo 13. Y así dice el Señor, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Eso es estar en la condición de cisterna rota. ¿Qué pasó con el pueblo? Recibió su castigo. Vino en el fracaso. ¿Por qué fracasó el pueblo? Ahí lo dice. Abandonaron a Jehová. Abandonaron sus principios. Abandonaron sus testimonios, su palabra. Se fueron a adorar dioses ajenos. Hay una escritura aquí, tal vez la vamos a leer. El Señor dice, ninguna nación cambia de dioses. Siguen adorando los mismos dioses. Hoy veíamos un video de la adoración al sol, que es costumbre en el Perú. Cada año se practican estas cosas. Hermanos, si los paganos no cambian de Dios, ¿por qué los hijos de Dios cambian al verdadero Dios por uno de mentira? Eso es lo más irónico. Tenemos que entender, hermanos, hacia dónde nosotros estamos yendo, por dónde nos estamos encauzando. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que al Señor no le agrada de entrada? Porque lo primero que tenemos que hacer es pensar cuál es la voluntad de Dios para poderla obedecer. Ahora miren este pasaje, Jeremías capítulo 2 y el versículo 17. Nos dice así. Dice, Jeremías 2:17 dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿Eso no fue lo que te pasó? Porque dejaste a Jehová tu Dios, te apartaste del camino, abandonaste al Señor. Hermanos, yo estoy plenamente seguro que algunos de nuestros amigos que están siguiendo la transmisión necesitaba escuchar este tema. Porque la palabra de Dios no nos llega a nosotros por la mera casualidad. Dios nos habla. Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y hermanos, si es muy posible que alguien que está escuchando este tema en este día, el Señor quiere que esa persona se convierta de todo corazón. Que esa persona tome el verdadero curso de acción que lo va a llevar al camino de Cristo. Que lo va a conducir por el camino cierto. Usted no puede seguir siendo una cisterna rota. Que la bendición le llega y se va. Que vive en el fracaso. ¿Por qué razón? Ahí lo dice el Señor en su palabra. Vamos a leer una vez más. Jeremías capítulo 2 versículo 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿Quién nos conduce en el camino? Jehová de los ejércitos. No podemos abandonarlo.
No podemos salirnos de la senda que el Señor trazó para nosotros. Hermanos, el pecado no es mejor que la vida eterna. El pecado no va a durar nada. Cristo va a venir a destruir este mundo, el pecado y los pecadores. Dice en Malaquías capítulo 4, versículo 1 y siguiente, dice que los malos y los soberbios serán estopa que el día ardiente de Jehová. Usted no quiere estar en ese momento cuando el Señor viene a destruir la tierra. Por eso el Señor manda a sus siervos con este mensaje para amonestarnos, para que después no digamos, nadie me habló, nadie me amonestó, no hubo una palabra de reprensión para mí, yo nunca la escuché. Jamás va a salir eso de nuestros labios. El Señor va a tener anotadito allí en el libro de las memorias las veces que nosotros recibimos una llamada de atención o una reprensión. Miren qué interesante. Ahora vamos a leer Jeremías capítulo 15, versículo 6. Es interesante que casi todos los versículos están en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 6. Aquí hay una advertencia, mírenla bien. Jeremías 15, 6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Esta es la misericordia de Dios. Nos salimos del camino, estamos en pecado y el Señor vuelve y nos recibe otra vez. Hermanos, quiero nada más traer un caso en este momento para que ustedes miren lo que somos nosotros los seres humanos. Salimos de allá de la corporación, entonces vamos allá al sostén propio, pasamos años en el sostén propio y en el sostén propio no nos hallamos cómodos porque no nos dieron vamos a decir, el apoyo que necesitaban. La gente está en la iglesia por interés. La gente quiere estar en la iglesia por el pan que les dan, por la ayuda que les dan, etc. Siguen a Jesús por los panes y los peces. Entonces, una vez más, que no se hallan cómodos allí, en el sostén propio, entonces se salen de allá y se regresan a la conferencia. Y aquellos apóstatas de la conferencia, porque esos sí están en la apostasía, hacen que estos que están regresando se rebauticen otra vez, porque los califican de apóstatas. ¿Sabe, hermano, cómo son esas personas que andan de aquí para allá y jugando con las cosas de Dios y agarrando el bautismo como un juego? Son cisternas rotas. ¿Sabes qué les va a hacer el Señor? Yo te lo voy a leer para que tú se los digas a ellos si se los quieres decir, porque ellos muchas veces siguen la transmisión y escuchan la palabra de Dios. Mira lo que dice Jeremías 15, 6. Mira lo que nos dice. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Entonces se van a tomar licor, vienen supuestamente arrepentidos, bautíceme, hermano. Ahí vuelve otra vez al agua. Yo pequé fornicando, bautíceme, otra vez al agua. Entonces se salen de allá, del sostén propio, vuelven a la corporación y allá vuelven y lo bautizan. Hermanos, con Dios no vamos a jugar. A eso se refiere el tema cuando habla de cisternas rotas. No retienen agua, la bendición se va, porque están en una condición triste. Son una vasija de barro que tiene agrietada una pared, que tiene un agujero. Por ahí se está yendo la bendición del Señor. Y el Señor nos habla claro en su palabra, hermanos, para que podamos entender cuál es la voluntad del Señor. Porque si no reciben una amonestación de una manera, la tienen que recibir de otra. Otros van de iglesia en iglesia y de grupo en grupo. Esos son burladores de Dios. Esa es la clase de gente que el Señor dice aquí, dice, tú me echaste en las espaldas, yo te voy a destruir. Ya estoy cansado de arrepentirme. Esa gente que se burla abiertamente de Dios y de su palabra, y que no tienen un rumbo fijo. El apóstol Pablo habla de ellos como el hombre de doble ánimo. Hoy están así, mañana están así. Hoy quieren servir al Señor, mañana ya no quieren ni poner un pie en la iglesia. Y andan de iglesia en iglesia y de lugar en lugar. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque este mensaje es un mensaje directo y fuerte para que pongamos los pies sobre la tierra y podamos entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el camino del Señor que vamos a seguir? ¿Y hacia dónde nosotros nos conducimos? Aquí hay otro pasaje que quiero leerles
es Jueces, capítulo 10, versículo 13. Libro de Jueces, capítulo 10, 13. Miren lo que nos dice el Señor en su palabra. Libro de Jueces, capítulo 10 y versículo 13 dice: y David le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para... Vamos a ver el 10, ese no es el 10. 10, capítulo 10, versículo 13. Este es el correcto. Dice: mas vosotros me habéis dejado, habéis servido dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ese es el pasaje correcto. Hermanos, no hay una causa sin consecuencia. Todas las consecuencias tienen una causa, hay una razón de ser. ¿Por qué le sucedió? Vaya, analice por qué le pasó. ¿Por qué recibió en su vida una reprensión tan fuerte de Dios? Hay una razón, hay un motivo. La gente quiere burlarse de Dios. La gente piensa que Dios es títere o es juguete, que de Dios nos podemos burlar. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es una amonestación que el Señor nos da. Ahora vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12 y el versículo 10. Miren lo que nos dice. Ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, hemos servido a los Baales, a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Esa era la condición del pueblo. Dios se manifestó. Vieron su gloria en Egipto, los milagros que hizo, las plagas que mandó, el mar rojo que se abrió, el agua que salió de la peña, el maná que diario los abastecía por 40 años. La Biblia dice: ni su ropa se envejeció, ni sus zapatos se dañaron. Dios los cuidó en todo el sentido de la palabra. ¿Qué hicieron con el Señor? Llegando a la tierra de Canaán, adoptaron todas las costumbres de los paganos, los dioses que los paganos adoraban, y se echaron a Dios a las espaldas. Ahí tienen. Y el Señor dice: cuando vengas a clamar a mí, vete a clamar a tus dioses que te escogiste, para que ellos te libren. Hermano, y eso es fuerte. Cuando el Señor manda esta reprensión, te está diciendo a ti que estás jugando con Dios y vas de la corporación para acá y de aquí para allá. El Señor te está diciendo: vete y dile a aquellos que te libren en el momento que va a venir la prueba. Porque, hermano, nadie nos va a librar. Si nosotros nos apartamos del camino del Señor y lo echamos a Él a las espaldas, lo que viene es el fracaso y lo que viene es la maldición. Ahora miren lo interesante que nos dice este libro. Es el libro El deseado de todas las gentes. Aquí hay un capítulo, hermanos. Solamente vamos a leer un párrafo, no lo vamos a leer todo. Y el capítulo lleva por título La fiesta de las cabañas. En esa ocasión fue donde Cristo se levantó y habló: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero vamos a leer el comentario de la sierva del Señor. Miren lo que dice. Página 417. Dice: la mañana de aquel día halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividades. De repente Jesús alzó la voz en tono que repercutía por los atrios del templo. Yo no sé cómo usted se imagina ese tono de voz que repercutía por los atrios del templo. No creo que Jesús estaba hablando así en un tono de voz que nadie lo entendía, que tenían que parar la oreja, porque, hermanos, dice que en un tono que repercutía por todos los atrios del templo. Ese era el tono de Jesús predicar. Él levantaba la voz para que todos vinieran y escucharan el mensaje especial. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo en ese tono tan alto? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Ahora miren esto. La condición del pueblo daba fuerza a este llamamiento. Habían estado participando de una continua escena de pompa y festividad.
Sus ojos estaban deslumbrados por la luz, el color, y sus oídos halagados por la más rica música. Pero no había nada en toda esa ceremonia que pudiera satisfacer las necesidades del espíritu, nada que aplacara la sed del alma por lo imperecedero. Jesús los invitaba a venir y a beber de la fuente de vida, de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotara para la vida eterna. Ese ofrecimiento se lo hace ¿a quién? A todos. Aquí no hay ni raza, no hay partido político, no hay clase social, no hay estatus educativo. Es muy posible que alguien no tuvo ningún nivel de educación, no se preparó académicamente. Al Señor no le importa eso. Él nos ofrece el mismo regalo de salvación a todos por igual. Y Él quiere que todos respondamos a ese llamado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos, ríos de agua viva. ¿Cómo vamos a alcanzar esa bendición cuando el recipiente mío está roto, está agrietado? No voy a retener la bendición, porque una vez que escucho que me entra por un oído y se sale por el otro, y no tengo el deseo de obedecer, estoy en esa condición de cisterna rota. Y el Señor me llama. Usted tiene sed, venga, venga a mí y beba. Yo le voy a dar el agua de vida. Yo lo voy a restaurar, yo lo voy a sanar. Y el Señor quiere eso, hermanos. Quiere que nosotros vayamos a Él de todo corazón y nos entreguemos a Él. Miren ahora este pasaje. Jeremías 15:19. Por tanto así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que nos dice el Señor. Él dice, si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Yo te voy a dar la bendición que necesitas. No podemos estar jugando con Dios. No podemos estar burlándonos más de Dios, hermanos, porque va a ser fatal y va a ser grave lo que va a pasar con nosotros. El Señor no lo va a dejar pasar por alto. Él va a aplicar sobre nosotros el castigo y la sentencia que merecemos. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Y eso es lo que vamos a recibir sin duda alguna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Miren qué interesante. Vamos a leer en San Juan capítulo 7. Es el comentario de San Juan capítulo 7. Y es el versículo 37. Dice, San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora no voy a dejar pasar por alto el versículo 39. Miren lo que dice. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Quiero compartir con ustedes el comentario del libro Joyas de los Testimonios, para que ustedes miren. El capítulo lleva por título La condición de la iglesia. Está en la página 402, la condición de la iglesia. Miren, hermano, la condición de la iglesia. Allá dice en el pasaje de San Juan capítulo 7, versículo 39, dice, esto dijo Jesús del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, los que aceptaran el llamado que Él les estaba haciendo. Miren lo que nos dice. Dice, la falta de fe conduce a la negligencia. Vamos a leerlo desde aquí. Dice, hay gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la iglesia nos induce a preguntar, ¿es esta una representación correcta de aquel que dio su vida por nosotros? Qué pregunta tan importante. ¿Son estos quienes siguen a Cristo los hermanos de aquellos que no tuvieron por cara su vida? Los que lleguen a la norma bíblica, a la descripción bíblica de los discípulos de Cristo, serán a la verdad escasos. La sierva del Señor dice que esos que llegan a ser verdaderos discípulos de Cristo van a ser escasos. No son 14 millones, 17 millones de adventistas. En eso no podemos engañarnos, hermanos, porque la multitud sigue a la multitud. La corriente
sigue a la corriente. Dice, los que llegan a la norma bíblica, a la descripción bíblica de los discípulos de Cristo, serán a la verdad escasos. Habiendo abandonado a Dios, la fuente de aguas vivas, se han cavado cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Es interesante, hermanos, que en la condición de la iglesia, la sierva del Señor, en este libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, viene ella y nos dice que la condición de la iglesia en la que se encuentra en la actualidad es como que fuera una cisterna rota que no retiene agua. Y ahora miren lo que dice: habiendo abandonado a Dios, la fuente de aguas vivas, se han cavado cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dijo el ángel, la falta de amor y fe son los grandes pecados de los cuales son ahora culpables los hijos de Dios. Vamos a ver cuáles son los dos grandes pecados del pueblo. Dice, la falta de amor y de fe son los grandes pecados de los cuales son ahora culpables los hijos de Dios. Hermanos, si nosotros no vamos a prestar atención al mensaje de Dios, si nosotros nos vamos a echar a las espaldas un mensaje tan lindo, tan importante, si vamos a hacernos de oídos sordos de lo que el Señor nos manda en su palabra, de lo que Él quiere que nosotros hagamos o cumplamos, hermanos, no es correcto eso. Ya hemos leído dos citas, la del deseado de todas las gentes y la del libro Joyas de los Testimonios, donde nos está recalcando el mismo punto. ¿Cuál es la condición mía? ¿Cuál es la condición de la iglesia? ¿Hacia dónde voy yo? ¿Cuál es el interés que yo tengo si no es el interés eterno? ¿Cuál es la ilusión mía o el deseo mío si no es irme al cielo? Si todavía estoy pensando en quedarme en este mundo y entonces hacer de esta tierra mi hogar y quedarme más años en este mundo, cuando ya deberíamos de estar en el cielo con Jesús. ¿Es así? Hermanos, no es así. Miren, hermanos, esto que tan importante. El no retener el agua de vida es rechazar la bendición. Todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, todos los consejos de la palabra de Dios, todas las amonestaciones, todas las llamadas de atención, no van a caer al piso, hermanos, en vano. Porque el Señor quiere en esta tarde, al inicio de esta semana, que ya cayó el sol, que nosotros realmente tomemos el verdadero curso de acción, que nos entreguemos a Cristo de todo corazón. Bueno, si la cisterna está rota, ¿acaso el alfarero no la puede reparar? El Señor dice, yo voy a hacer de ustedes una vasija de barro nueva. Cuando Él mandó el profeta a la casa del alfarero, dice que el alfarero estaba haciendo una vasija, se arruinó en sus manos, dice que volvió a agarrar el barro y volvió a hacer otra vasija. El Señor le dice al profeta, ¿no crees tú que yo puedo hacer lo mismo con la casa de Israel? Volver a hacerlo más otra vez y volver a hacer de ello una vasija nueva de barro. Hermanos, el Señor lo puede. El Señor puede transformar nuestras vidas. El Señor puede agarrar la escoria que hay en nosotros y eliminarla y hacer de nosotros instrumentos para la honra y la gloria de su nombre. Que el Señor te guarde y te bendiga y que este tema pueda llegar a tu corazón en esta noche, que puedas meditar en él, que no fue la casualidad que hizo que este tema llegara en esta noche y lo pudieras escuchar. Levántate, hermano, despiértate tú que duermes y te levantará Cristo, te alumbrará Cristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por sus bendiciones y su misericordia. Te invito a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, gracias por este santo día de reposo que nos diste. De todo corazón te damos las gracias. Gracias por cada una de tus bendiciones, por tu misericordia, Padre, por tu palabra. Señor, no hay nada en tu palabra que no se haga claro a nuestras mentes, porque el mensaje es claro y es directo. Solamente te pedimos que nos restaures. Señor, si somos vasijas, cisternas que están rotas, restáuralas, Padre, para que no haya ningún escape de tu bendición, para que la bendición no se vaya, sino que sea retenida y podamos compartirla con otros, como tú dices. De gracia recibiste, dad de gracia. Señor, bendice a tus hijos que en la intimidad de sus hogares y en las redes del internet escucharon del mensaje de salvación en esta noche. Señor, nosotros no somos nada ni nadie, solamente tú
te mereces toda la honra y toda la gloria. Bendice al hermano Rafael Estrada, a Fernando Pacheco, a tus hijos que entraron en esta noche a oír tu palabra. Bendice a cada uno por nombre, por edades, de manera en especial a aquellos, Señor, que están enfrentando problemas de salud, que enfrentan problemas económicos, etcétera, de cualquier área de sus vidas, que tú los concedas y les extiendas tu bendición. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus misericordias. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.